Cuando los juguetes salvaron a la Alemania Oriental. Cuando uno ve las imágenes del muro de Berlín o de la bandera de la Alemania Oriental, uno piensa en todo menos en juguetes. Y la verdad es que tampoco es un tema muy popular. Así que en este video voy a contar la historia de cómo los juguetes ayudaron e incluso podemos decir que salvaron a Alemania Oriental. Antes de comenzar, como es obligado en los videos del tema de las dos Alemanias, haremos un pequeño repaso de cómo se llegó a esta situación. Desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias aliadas ya habían establecido ciertos contratos de cómo iban a repartir Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Y tal como habían acordado, Alemania fue dividida en distintas zonas de ocupación: la zona soviética, la cual albergaba gran parte de lo que hoy es el este de Alemania, y la zona occidental, la cual estuvo controlada durante más de 50 años por el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Francia incluso, durante cierto tiempo, anexó directamente parte de Alemania. Y como dato curioso, Holanda quería también arrancar un buen trozo de Alemania para agrandar su territorio. No lo logró. Pero bueno, en las 1940s, y después de la Segunda Guerra Mundial, no estaba muy claro todavía qué iba a pasar con Alemania. Mientras que en Alemania Occidental se estaba llevando a cabo ya el Plan Marshall para recuperar a Alemania y poder tener un estado fuerte en Europa Central, en Alemania Oriental las cosas no estaban tan claras. Los soviéticos llevaron a prisioneros políticos de la Alemania nazi que habían escapado a Europa del Este, especialmente a la Unión Soviética, para empezar a formar un gobierno provisional para Alemania. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles, puesto que el gobierno soviético tenía pensado una Alemania neutral en medio de Europa, mientras que en el lado contrario, los aliados occidentales estaban pensando en directamente ya formar una Alemania occidental que eventualmente absorbería a la Alemania oriental. En 1950, las cosas empezaron a ponerse aún más tensas. La guerra de Corea empezó y se sabía que unos tratos justos y con confianza en ambas partes era ya prácticamente imposible a estas alturas de la Guerra Fría. Pero ya desde 1949, con el bloqueo de Berlín, las cosas se pusieron muy difíciles para reintegrar a las dos Alemanias en una sola. Entre 1948 y 1949, la Unión Soviética impuso un bloqueo alrededor de toda la ciudad de Berlín para impedir el flujo de los marcos alemanes en la Alemania socialista, pues ellos tenían planes de que la Alemania oriental se mantuviera libre de cualquier tipo de influencia occidental para finalmente tener una Alemania neutral durante el tiempo que fuera necesario en todo el territorio alemán. Pero era demasiado tarde. El bloqueo de Berlín fue en vano debido a que la Unión Soviética no pudo impedir que el Reino Unido y Estados Unidos llevaran mercancías, sus respectivos productos, ni la ayuda económica a Berlín. Así que la Unión Soviética se rindió de tratar de unificar a las Alemanias en un solo estado neutral, o más bien servir a ellos, y decidió mejor, en 1949, permitir a los comunistas alemanes, con los cuales tenía contacto, fundar una república independiente Alemania Federal que se rigiera por principios socialistas. Y así es como nace el país del cual tratará este video. Los inicios de Alemania Oriental no fueron fáciles en lo absoluto, al menos no en comparación a su homólogo occidental. Mientras que Alemania Occidental recibía cantidades de ayuda económica del Plan Marshall, el cual era un proyecto para reconstruir las economías y las infraestructuras europeas, Alemania Oriental no contó con esa ventaja y al contrario tuvo que pagar reparaciones en forma de industria y trabajo a la Unión Soviética. A pesar del recelo que muchos alemanes orientales tenían a las tropas de ocupación soviética, que habían tenido varios episodios de violencia contra la población civil, existía cierto optimismo, especialmente en la clase obrera y en las personas más jóvenes, de reconstruir el país, una nueva Alemania donde no hubiera ya guerra. Alemania Oriental tuvo un respiro durante sus primeros años gracias al lignito, el cual es un mineral que es bastante común en Alemania Oriental y que llegó a producir el 50% de todo lo que se producía en el mundo. A pesar de la destrucción de la guerra, como el bombardeo del Dresde y las múltiples batallas que se libraron en el territorio alemán, la producción de electricidad de Alemania Oriental fue para nada despreciable, ya que llegó a producir más que Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia juntos. De ahí en fuera, la situación no era para nada alentadora. Gran parte de la infraestructura había sido destruida durante la guerra y gran parte de la industria estaba siendo tomada por la Unión Soviética como reparaciones de guerra. Los socialistas alemanes lograron reunir a los dos principales partidos socialistas de Alemania en uno solo, uniendo al Partido Comunista Alemán
y al Partido Socialdemócrata Alemán en uno solo, el Partido Socialista Unificado de Alemania. Este nuevo gobierno ahora debía lidiar con las dificultades económicas propias de un país que viene saliendo de una catastrófica guerra. En Alemania Oriental había mucho trabajo por hacer, pero lo que se ganaba por hacerlo era muy poco, especialmente comparado con los alemanes occidentales. Gran parte de lo que se recaudaba en Alemania Oriental estaba destinado a ser pagado a la Unión Soviética como reparaciones. Además, cientos de miles de alemanes del este inmigraron a Alemania Occidental, causando una catástrofe demográfica de la cual el país socialista jamás lograría recuperarse. Ante esta situación, el Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania decidió abordar las dificultades económicas que aquejaban a la RDA. Esto lo hizo con un paquete de cambios que incluía impuestos más altos, una subida general de precios y un incremento de las normas de trabajo en un 10%. Si las cuotas de producción no eran alcanzadas, el sueldo de los trabajadores sería disminuido. Esto equivaldría a una mayor cantidad de trabajo por un menor salario. Estas normas fueron percibidas como una provocación, y entre el 16 de junio y el 20 de junio, cientos de obreros entraron en huelga, las cuales pronto se esparcieron por todo el país, movilizando a miles de ciudadanos que exigían mejores condiciones laborales y de vida. El gobierno de Alemania Oriental fue rápidamente superado por los manifestantes, y para lograr restablecer la paz tuvieron que intervenir las fuerzas de ocupación soviéticas. No se sabe cuánta gente perdió la vida en dichas manifestaciones, pero no fueron pocas, y la reacción que tuvo el gobierno no hizo más que acrecentar el odio que la gente ya tenía hacia el nuevo gobierno. En la Unión Soviética, esto fue percibido como una muestra de debilidad de parte de los comunistas alemanes, quienes quedaron expuestos como incapaces de mantener el orden en su propio país. A los ojos del mundo, la RDA quedó expuesta como un estado pobre, dictatorial y pusilánime que necesitaba de un ejército extranjero para su propia supervivencia. El fracaso del gobierno de la RDA fue evidente y quedó claro que no podían tomarse medidas tan impopulares o drásticas siendo un estado tan débil y dependiente en un ejército extranjero. Ante este panorama, el gobierno de la RDA se retractó de las medidas económicas que hasta ese momento habían estado tomando. Se dejó de hablar de la construcción acelerada del socialismo y se empezó a hablar de mejorar las condiciones laborales y de vida de la población. El gobierno soviético conocía de primera mano el frágil estado de su nuevo aliado, por lo que decidieron perdonar gran parte de las reparaciones de guerra que aún no habían sido pagadas. Además, liberó a cientos de miles de prisioneros de guerra alemanes que seguían presos en la URSS. El gobierno de la RDA creó, además, los grupos de combate de la clase obrera, grupos paramilitares cuyo objetivo era infiltrarse en cualquier tipo de actividad clandestina que pudiera suponer un peligro para el régimen gobernante. Sin embargo, no fue necesario emplear estos grupos durante la década de los 1950, puesto que las políticas de nuevo rumbo que implementó el gobierno alemán después de la crisis de 1953 demostraron una notoria mejoría en la calidad de vida. Estas políticas incluían una mayor inversión en bienes de consumo, vivienda y subsidios a precios y viajes. Aunque también es cierto que esto no logró acabar del todo con el descontento social. Ahora que el gobierno de la RDA tenía más dinero para invertir en su propio estado, comenzó a buscar desarrollar bienes de valor agregado, manufacturados, para aumentar sus ingresos, ya que el territorio de la RDA, a excepción del lignito, no tenía otros recursos naturales de mayor importancia. Es así como a inicios de los 60 nace el nuevo departamento de juguetes. Este involucraba varias subsecciones como juguetes de peluche y muñecas, juguetes de madera y juguetes mecánicos y electromecánicos, cada una con sus propios ingenieros especializados. La gran mayoría de estos juguetes se fabricaban para el mercado de exportación, que era una fuente de ingresos muy rentable para la economía de la RDA. De hecho, la RDA se convirtió en un importante fabricante de juguetes en Europa, en una época donde la industria de los juguetes era mucho más lucrativa que ahora. Alrededor de 8.000 personas de Sonneberg trabajaban en la fábrica, haciendo juguetes que serían probados y aprobados por el Departamento de Calidad en Berlín.
La producción se enviaba después a 32 países diferentes, incluyendo Alemania Occidental. Allí, nuevas invenciones, como las muñecas que podían ir al baño, se volvieron muy populares. Resultó que los gustos y deseos de los niños trascendían las fronteras y las divisiones ideológicas. La Unión Soviética fue el principal comprador de las muñecas de Alemania Oriental, a quienes enviaban pedidos frecuentes masivos. Como esto demostró ser una fuente de ingresos tan rentable, la RDA aumentó la producción en la década de 1960 y 1970, de modo que para la década de 1980, el 87% de los juguetes producidos en la RDA se exportaban en lugar de venderse internamente. La industria de los juguetes se convirtió en el pilar fundamental de un plan ambicioso y amplio para hacer que la economía aislada de la RDA funcionara. Los juguetes fueron el impulso económico y moral para construir una economía basada en la industria sofisticada y el trabajo especializado, como la nueva tecnología y los artículos de consumo deseables. Por ejemplo, el automóvil Trabant, del cual hablaré en un futuro video. Gracias a esto, la RDA se convirtió en el país económicamente más competitivo del bloque oriental, por detrás de la Unión Soviética. Además, consiguió tener el mayor índice de desarrollo humano de todo el bloque oriental, aparte de ser bastante respetable ya a nivel internacional. A pesar de estos logros, la economía de la RDA seguía teniendo problemas estructurales, como la ineficiencia industrial, la dependencia de las importaciones y la falta de competitividad en algunos sectores. Además, la deuda externa comenzó a crecer en la década de los 1970, lo que sentó las bases para los problemas económicos que la llevarían a desaparecer. Esto ha sido todo por este video. Hasta luego.